Buenas tardes. Hoy en Visión Global tenemos que poner la mirada en el dato del día en Estados Unidos. Las ventas minoristas repuntan en junio, ya que los estadounidenses acudieron en masa a bares y restaurantes y también a establecimientos de moda en una nueva señal de aceleración de la economía estadounidense. Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% el mes pasado, ligeramente por encima de lo que se esperaba. Los consumidores también habrían comprado más coches y camiones nuevos el mes pasado, pero los fabricantes de automóviles no pueden producir suficientes debido a la escasez de chips informáticos. Excluyendo los automóviles, las ventas minoristas avanzaron un 1,3%, casi 3 veces más de lo que se esperaba a Wall Street. El único aspecto negativo, parte del aumento del gasto, refleja una mayor inflación. El coste de la vida ha subido un 5,4% en el último año y el ritmo más rápido desde el año 2011. Y seguimos con datos de la inflación, ya que en la eurozona la inflación se modera una décima en junio hasta el 1,9% en tasa interanual. Según la segunda lectura de Eurostars, en el conjunto de la Unión alcanzó el 2,2% frente al 2,3% del mayo. Solo en Portugal se registró una bajada de precios del 0,6% interanual y la mayor subida del 5,3% en Hungría. En España la tasa de inflación amortizada interanual se situó en el 2,5%. En junio el precio de la energía subió un 12,6% interanual por debajo del alza de mayo, mientras que los alimentos frescos abarataron un 0,3% tras mantenerse estables el mes anterior. Los bienes industriales no energéticos subieron un 1,2% en junio, más que en mayo, mientras que los servicios aumentaron su precio un 0,7% interanual, menos que en mayo. Al excluir del cálculo el precio de la energía, la tasa de la inflación de la zona euro se situó en junio en el 0,8%, una décima menos que en mayo, mientras que la tasa de inflación subyacente del bloque del euro fue del 0,9% frente al 1% del mes anterior. El sector servicios se disparó su facturación un 38,8% en mayo respecto al mismo mes de 2020, tasa que se ha moderado en más de 18 puntos respecto a abril, cuando se registró la mayor alza de la serie histórica. Con el repunte de mayo, los servicios encadenan 3 meses consecutivos de ascensos interanuales después de un año de caídas como consecuencias de la pandemia. No hay que olvidar que la comparación interanual se realiza sobre mayo de 2020, mes afectado por el primer estado de alarma y el confinamiento domiciliario. Dentro de los servicios, la hostelería, servicios de alojamiento y servicios de comida y bebida fue el sector que más incrementó sus ventas en el mes de mayo, al multiplicarlas por más de 4 respecto a mayo de 2020. En concreto, los servicios de alojamiento multiplicaron sus ventas por más de 8, mientras que los servicios de comida y bebida facturaron más de 4 veces más que hace un año. A estas actividades le siguieron las agencias de viaje y operadores turísticos, el transporte por taxi y el transporte aéreo. En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, el sector servicios registró en mayo un avance mensual de sus ventas del 1,3%, con la hostelería liderando los ascensos al facturar un 16,8% más que en abril por el fin de algunas restricciones. La canciller alemana Angela Merkel llegó ayer a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que quiere acercar posturas con ella sobre la relación con China y sobre el gasoducto Nord Stream 2 que unirá Rusia y Alemania por el mar Báltico. Merkel se ha convertido en la primera gobernante europea a la que Biden recibe en la Casa Blanca desde que llegó al poder en enero, y su visita se produce poco antes de que abandone la política activa, algo que hará tras las elecciones federales de septiembre en Alemania. La visita servirá para avanzar en asuntos que preocupan a ambas potencias, como el combate a la crisis climática y la respuesta a la pandemia del COVID-19, así como sus consecuencias económicas. Biden aprovechará para intentar conseguir un respaldo más claro de Europa en su competición estratégica con China, algo que incomoda a Alemania, que no quiere tener que elegir categóricamente entre relaciones con Washington o con Pekín.
Nuevo choque diplomático entre China y Estados Unidos. Washington ha cancelado los trabajos para llevar a cabo una visita al país después de que el gobierno se haya negado a que el subsecretario de Estado de Joe Biden se reúna con su homólogo chino en Tianjin. Según Financial Times, en lugar de convocar al encuentro a su igual, China ofreció al quinto funcionario en responsabilidad de su Ministerio de Exteriores. El encuentro habría supuesto el primer compromiso de alto nivel entre ambas potencias desde las conversaciones enconadas en Alaska. Y la curva ascendente de la pandemia parece no tocar techo en España. La tasa de incidencia se dispara hasta los 500 casos. Además, hay que sumar 27.688 nuevos contagios y 41 fallecimientos. En las últimas 2 semanas se ha duplicado el número de ingresados por coronavirus y representan ya el 3,91% de las camas de hospital. España suma el 44% de los casos de COVID-19 en los últimos 14 días en la Unión Europea. El país figura en alerta roja en todos los indicadores de la Unión Europea. Mientras continúa la vacunación, casi 23 millones de españoles han recibido la pauta completa, un 48,4%, y algo más de 28.759.000 han recibido al menos una dosis, lo que supone el 60,6% de la población. Las comunidades autónomas refuerzan sus medidas restrictivas ante el aumento de los contagios. El Consejo de Administración de Rovi ha acordado por unanimidad designar al actual consejero delegado de la empresa, Juan López Belmonte Encina, como nuevo presidente del Consejo de Administración de Rovi. De este modo sucederá en el cargo de presidente a Juan López Belmonte López, mientras que seguirá desempeñando su responsabilidad como consejero delegado de Rovi. La empresa subraya que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la compañía considera que de la trayectoria de Juan López Belmonte Encina se desprende que goza de incuestionables conocimientos para ejercer las funciones de presidente del Consejo. Y un último apunte: el economista José María Gay de Liébana ha fallecido a los 68 años de edad. El reconocido conferenciante y comentarista de actualidad económica, que participaba en multitud de medios como esta casa, sufría un cáncer con metástasis desde octubre de 2018, aunque ha seguido colaborando hasta el final. Doctor en Economía y Derecho, Gay de Liébana impartía clases como profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona. También había dado clases en otros centros como IQS, ESADE o EAE. Y después de este repaso informativo, es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. Muy buenas tardes, José Ricardo. Muy buenas tardes, pues qué noticia tan grave. Les mandamos un fuerte abrazo a la familia y pronta resignación para esta gran pérdida. Amigos, pues estamos en terrenos negativos aquí en México. El índice de precios y cotizaciones está en 0,51%, principalmente llevado por Grupo México, que está transformado de cobre, pues nos está dando un número de 2,92 a la baja. Es importante resaltar aquí que el precio de los commodities ha tenido una alza relevante en los últimos 6 meses y vaya, el día de ayer pues dio un repunte del 7,61%. Ahorita ya estamos viendo un ligero ajuste, como les comenté, del 2,85%. Si vemos rápidamente la gráfica de Grupo México, bueno, por frecuencia relativa, estamos viendo el día de ayer precisamente ese salto del 7,91%, y hoy pues tenemos este ligero ajuste. Hay que esperar los resultados trimestrales, obviamente, y que ver si efectivamente ha habido un impacto dentro de su EBITDA y cómo se ha comportado en los costos. Importante aquí, amigos, la parte de Genoma Lab, 1.79 abajo, es la empresa nos va a lidiar con el consumo aquí en México. Por otra parte, Cemex, la parte de construcciones, con 1,4
0.44 a la baja. Y la verdad es que no quiero hablar más de la parte de capitales, porque tenemos a una persona especializadísima en el tema de capitales, que es nuestro querido amigo Carlos Tavares. Por favor, ya me adelanté, mi querido Gonzalo, pero Efectivamente, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, Carlos González Tavares, director de estrategia bursátil de Casa de Bolsa Monex. Y si me permites, me gustaría empezar con una pregunta que, de acuerdo a la encuesta de la AMIB, ¿cuál ha sido el sentimiento del inversionista en el mercado de capitales? ¿Qué tal, Gonzalo, Ricardo? Un gusto saludarlos. Y bueno, efectivamente, en la encuesta de sentimiento del mercado que publica la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles en México, señala que a pregunta expresa de si estarían dispuestos a invertir en el mercado accionario en este momento, cerca del 21% comentó que no, el 36% comentó que permanecería neutral, y cerca del 43% señaló que por ahora no estarían invirtiendo en el mercado. Hay que comentar que estos datos resultan pues muy similares a lo observado en la encuesta del mes de junio. Sin embargo, destaca el incremento en la posición neutral por parte de los inversionistas, incrementando de niveles cercanos al 28% a niveles del 36%. Esto prácticamente, desde nuestro punto de vista, obedece a que hay una mayor cautela por parte de los inversionistas ante el incremento que hemos observado en los últimos meses en los mercados accionarios a nivel mundial, pero también por el incremento en los casos de contagios y adicional a ello la posibilidad de un incremento en las tasas de interés por parte de diferentes bancos centrales, o por lo menos una disminución de los estímulos económicos. Desde nuestro punto de vista, esto ha generado cautela. Sin embargo, también es importante comentar que los analistas han incrementado las expectativas para el índice mexicano, para el índice accionario del mercado mexicano, a niveles de 58,000 puntos fue el nivel máximo. El nivel mínimo lo ubican en niveles cercanos a 44,000 puntos, pero la mediana está en 52,500, un nivel que resulta mejor al estimado el mes anterior, que era de 51,900 puntos. Con esto, pues el estimado de aquí hacia finales de año nos da un rendimiento cercano al 5%, que bueno, considerando el actual nivel de tasas de interés, pues resulta todavía atractivo desde nuestro punto de vista. Carlos, precisamente, me gustaría preguntarte, ya vienen los trimestrales aquí en México, pero ahorita que tocaste el punto de los máximos históricos que ha alcanzado el índice de precios y cotizaciones, ¿cuál es el apetito que está teniendo, cuál es la relación que está teniendo por el mercado de capitales versus el incremento ahorita, como mencionaste, de las tasas de referencia, y sobre todo de algo que nos está, pues que creo que nadie está notando que sea algo transitorio, ¿no? Sino que vamos a estar lidiando con esto todo el año, que es la inflación. Por favor, Carlos. Sí, Ricardo, bueno, particularmente me gustaría comentar que las expectativas del mercado accionario lucen atractivas en el sentido de que parecería que lo peor ya quedó atrás y que a partir de ahora empezaremos a ver, por un lado, una mayor actividad económica. Continúa el proceso de vacunación a nivel mundial, y algo que es muy importante es que los resultados de los próximos trimestres serán muy positivos para los mercados, para las empresas que cotizan, ya que estaremos observando pues un comparativo fácil. Recordemos que el año pasado, entre el segundo y el tercer trimestre, vimos resultados pues bastante negativos. Sin embargo, efectivamente empezaremos a ver un proceso de disminución de estímulos económicos y algunas señales de posibles incrementos en las tasas de interés, particularmente en mercados desarrollados y puntualmente el caso de Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, consideramos que hay posibilidades de que en la reunión de Jackson Hole en agosto, a finales del mes de agosto, en Estados Unidos, podamos estar viendo algunas señales que anticipen justamente una reducción de esta laxitud monetaria, y con ello podamos ver incrementos en las tasas de interés, principalmente en las de largo plazo, una volatilidad en las divisas, principalmente en mercados emergentes, y con ello cierta volatilidad en los mercados.
Pero de todas maneras, me parece que los niveles de tasas continúan estando en niveles bajos y hay posibilidad de que las bolsas, los mercados continúen avanzando. Sin embargo, me parece que cada vez habrá que ser más selectivo, porque el tema de inflación me parece que seguirá generando dudas entre los inversionistas de una cada vez pues, mayor probabilidad de incrementos en las tasas de interés. Así que me parece que es momento de empezar a ser selectivos en los mercados y reconocer emisoras con buenos fundamentales. Carlos, precisamente ahora vámonos a las que ya reportaron. Tengo entendido, América Móvil, estuvimos platicando sobre este impacto que tiene dentro del índice de precios y cotizaciones y que pues ya reportó hoy, el día de ayer entiendo que Arca Continental también reportó con buenos números. Platícanos un poquito al respecto, Carlos. Sí, mira, yo comentaría que para esta temporada de reportes en México esperamos un crecimiento a nivel de ventas cercano al 10% y un crecimiento a nivel de EBITDA de cerca del 22%. A nivel de utilidad neta veremos incrementos de triple dígito. Esto principalmente por la base de comparación tan baja. Hay que comentar algo, Ricardo, que es bien importante. Prácticamente las mayores medidas de confinamiento en nuestro país se dieron a partir del segundo trimestre. Quiere decir que en el primer trimestre que vimos buenos resultados para las empresas en términos generales, el comparable fue bajo una base normalizada y aún así presenciamos un buen primer trimestre. A partir de ahora, el segundo y tercer trimestre serán con bases de comparación fáciles. Entonces estaremos viendo crecimientos importantes y esto me parece que podría materializarse en el mercado accionario. En el caso que comentabas, América Móvil, un crecimiento prácticamente en línea con lo estimado por el mercado, un crecimiento en EBITDA cercano al 2%, un dato positivo si lo vemos en términos de que la empresa mejora en márgenes. También del mismo caso para Arca Continental, que presenta una base de comparación fácil. Televisa, con crecimientos de doble dígito, cercanos al 15-16% a nivel operativo y de EBITDA. Y bueno, justamente el día de hoy reporta Volaris también con crecimientos pues, de triple dígito, considerando pues, una mayor movilidad en el mercado, pero también la salida de algunos jugadores y bueno, con esto las expectativas me parece que lucen atractivas. De esta manera, me parece que sí hay un escenario positivo para las empresas que cotizan, que son las empresas más grandes, que tienen una mayor capacidad de crecer, de mejorar márgenes, de ganar participación de mercado. Y me parece que podemos estar viendo buenos números en esta temporada de reportes. Carlos, finalmente, la parte del apalancamiento, este ratio de deuda neta EBITDA, ¿cómo lo están observando ustedes con las empresas que pues han asumido deuda y obviamente que en México no se ha dado el apoyo correspondiente pues a ningún tipo de empresa, ¿no? Desde la pyme hasta el corporativo. Sí, bueno, me parece que es muy importante estar atendiendo justamente este indicador. Muchas empresas lograron mantener, lo que hemos visto hasta ahora es que han logrado mantener este ratio en niveles cercanos a 2 veces deuda neta EBITDA. Sin embargo, también es importante comentar que las tasas de interés en estos niveles se encuentran en los niveles más bajos y seguramente hacia adelante empezaremos a ver incrementos en el costo financiero de las empresas. Así que aquellas empresas que no solamente su razón de apalancamiento pues resulta más o menos elevado, sino que si empezamos a ver incrementos en las tasas de interés, podrían estar afectando pues justamente sus razones financieras y con ello también obviamente las valuaciones. Será un tema que habrá que estar atendiendo y eso no solamente pasa en las empresas, sino también en los mercados a nivel de los gobiernos. Así que seguramente un incremento en las tasas generaría o podría estar generando cierta volatilidad entre los inversionistas. Y Monex, ¿cómo está previendo el tipo de cambio para el cierre de 2021, Carlos? Pues mira, yo te diría, Ricardo, que con los niveles elevados de inflación que hemos observado hasta ahora, cercano al 6%, arriba de la meta del Banco Central, que es del 3% más menos el 1%, Banco de México incrementó la tasa y desde nuestro punto de vista es probable que veamos por lo menos 2 incrementos más, de tal forma que la tasa de referencia se ubique hacia finales de año en 4.75.
Con esto nos parece que podría darle cierta estabilidad al tipo de cambio y que hacia finales de año lo podamos estar viendo en niveles cercanos a 20.15, 20.20. Perfecto, Carlos. Carlos Tavares, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Visión Global por Negocios TV, el director de Casa de Bolsa Monex, una de las casas pues más importantes aquí en México, amigos, ahí en España. Gracias por tu tiempo, Carlos, como siempre. Muchas gracias, Carlos, por compartir este tiempo Gracias, con Ricardo. nosotros. Gracias, Gonzalo. Un saludo al auditorio. Un fuerte abrazo. Y gracias a ti también, José Ricardo. Un placer como siempre. Un fuerte abrazo, Gonzalo. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Y bueno, es momento de, como cada viernes, ver el análisis de Enrique Martínez y Morales. A pesar de los problemas que enfrentamos día con día, en todos los estudios internacionales que miden la felicidad de las personas, los mexicanos siempre ocupamos los primeros lugares. Pero ¿por qué somos nosotros más felices que los norteamericanos, que tienen un ingreso per cápita varias veces superior al nuestro, que los escandinavos, que gozan de una notable igualdad social, o que los europeos, que cuentan con sistemas de salud envidiables? Estudios señalan que tiene que ver con nuestras costumbres. La fe, por ejemplo, juega un papel importante en la felicidad de las personas, y los mexicanos somos fervientes creyentes. Nuestras familias son numerosas y acostumbramos a reunirnos con ellas. Sus miembros se ofrecen soporte emocional y las comidas y los eventos en familia son sagrados. Los mexicanos somos sociables por naturaleza. Lejos de pensar en acumular riqueza, aprovechamos nuestros ahorros para hacer grandes fiestas de convivencia que abonan a la felicidad. Las relaciones laborales son importantes también. Mientras en otros países se limitan estrictamente al trabajo, aquí surgen verdaderos lazos duraderos y de confianza. Una condicionante de la felicidad, dicen los que saben, es que enfoquemos nuestra atención en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Y el mexicano para eso se pinta solo. La felicidad, más que una emoción externa, debe verse como una habilidad personal que puede cultivarse y desarrollarse. Así que en aras de alcanzar la felicidad, no perdamos oportunidad para convivir en familia, con los amigos, para reír, bailar, cantar, acumulemos amistades y recuerdos memorables en lugar de riquezas y sigamos profesando nuestra fe. Cuando partamos de este mundo, nada nos llevaremos, solo la alegría de haber vivido felices. Te saluda tu amigo Enrique Martínez, que tengas un excelente día. Nos quedamos con esas reflexiones de Enrique Martínez y nosotros nos despedimos, que tengan un muy buen fin de semana. Pero no se vayan porque Visión Global continúa con nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo.